Oiga, tenemos visitas en vivo y en directo. Vamos a conversar con nuestros grandes amigos. Hay equipo del COSAM Rinconada Calle Larga, quienes comúnmente nos acompañan una vez a la semana, una vez al mes. Por ahí de repente vienen siempre con un tema realmente importante, por supuesto, para la ciudadanía. Vamos a recibir con mucho cariño a nuestra amiga Javiera Díaz, ella es terapeuta ocupacional, y nuestro amigo Marcelo del Valle, profesional, psicólogo, que nos traen ahí, por supuesto, una interesante conversación. Comienzo con usted, Javiera. ¿Cómo está? Gusto de tenerla acá en Radio Rinconada. Muchas gracias, David. También un gusto poder estar acá en la radio. ¿Primera vez que hacemos radio? Dijo Primera usted. Vez que hacemos radio. Eso, maravilloso. Marcelo, ¿cómo está? Gusto de tenerlo por acá. Hola, hola David. Sí, encantado de estar acá y poder compartir con la comunidad. Oiga, cuéntenme, ya llevan algunos meses ustedes acá en el COSAM. ¿Cómo ha sido la relación ahí con la comunidad? ¿Han ido afiatando un poquito con el equipo? Porque es un equipo relativamente nuevo acá, ¿o no? ¿Cómo ha estado eso? Sí, nosotros estamos acá partimos el 1 de diciembre. Claro. Sí, y empezamos a ocupar las instalaciones del que era el antiguo CESFAM, que fue, ¿cuándo, Javier? En la quincena de diciembre ya nos establecimos físicamente en lo que es ahí el antiguo CESFAM. Ahí empezó a armarse el equipo. Efectivamente, claro. Y nuestras atenciones ya comenzaron como alrededor de enero, febrero más o menos. O sea, el equipo ya se conoce. Sí, efectivamente el equipo ya lleva bastantes meses trabajando, así que ha sido bastante satisfactoria. La verdad, el trabajo acá en la comunidad nos han recibido bastante bien. Así que estamos contentos también de poder aportar desde el área de la salud mental. Es importante eso, tener un buen equipo bien afiatado. Yo les comento que han venido varias profesionales de COSAM. Hemos estado conversando de varios temas. Así que la verdad que entiendo que ustedes nos traen acá un tema muy importante. Mes de mayo, un mes importante. También sobre todo conmemoramos a nuestras mamitas. Y dentro de todo también, si bien los que tenemos nuestra mamá lo vemos como una festividad, ¿verdad? Como un reconocimiento. También los que no tienen la mamita con ellos, es como una espina, ¿verdad? Ese día no es un día de mucha alegría, es un día que hay que enfrentar de una manera distinta. Y entiendo que vamos a hablar dentro de lo que es el duelo, precisamente con un familiar. Y en este caso vamos a abocarnos también ahí derechamente al tema de la mamá. ¿Cómo se enfrenta un duelo? Yo, la verdad, yo tengo mi mamita. No me pongo en ese plano de que algún día me falte. Pero, ¿cómo lo enfrentamos cuando esto ocurre? Precisamente en esas personas que ya no tienen a su mamita con ella. Sí, mira, la verdad es que, bueno, en mi caso, voy a ser como un poco también autorreferente. Yo perdí a mi madre hace como 3 años. Yeah. Y hay un quiebre. Tu realidad deja de ser la misma. Esa persona, por ejemplo, a la que tú llamabas de manera diaria, frecuente, ya te tienes que ir como olvidando o aceptando que ya no vas a hacer esa llamada, por ejemplo. Claro. O esa visita. O esa visita. Entonces la verdad es que el quiebre de la realidad, o sea, cambia totalmente. Y es un proceso. Es un proceso, bueno, es como muchos procesos en la vida, ¿cierto? Tienen un inicio, un intermedio y un final. Es como cuando uno elabora, no sé, es como un producto, ¿cierto? Tiene un inicio, no sé, un cuero, se va a transformar finalmente en un cinturón. Claro. Y acá el proceso es muy similar porque está ocurriendo algo tienes que comenzar a trabajar, po. Entonces... o sea, en rigor, digamos, esto debería transformarse finalmente en la aceptación de que tu madre ya no está. Claro. Bueno, me imagino que esto también deriva en situaciones. El duelo, me imagino, debe tener varias etapas, desde que se produce el fallecimiento, la aceptación, la negación. Debe pasar, me imagino, por varios procesos. Y muchos de estos casos me imagino también que bueno que ustedes lo abordan, porque también esto deriva también en penita, en más de alguna, me imagino, depresión por ahí. Son temas que a ustedes les llegan, me imagino, muy recurrentes. Efectivamente, David, nos llegan bastantes casos respecto a duelos, muchas veces duelos no resueltos, claro, no trabajados, y efectivamente ahí está nuestra labor.
al menos desde mi área, que es desde terapia ocupacional, también hacer un acompañamiento respecto a lo que es este proceso, ir viendo también cómo podemos ir apoyando. Muchas veces, como dices tú, hay como una especie de rutina también que uno tiene. Por ejemplo, cuando está la mamá, uno la llama todos los días o la va a ver todos los días, y obviamente cuando está esta pérdida, eso también se pierde, esta Claro. rutina. También estos hábitos también de poder siempre estar presente con la mamá. También cuando hay un duelo, algo que impacta bastante también es en cuanto como tanto en la rutina de la persona como también en el trabajo. Uno también ve obviamente que las personas presentan hartas dificultades, y ahí está nuestra labor también como equipo de salud mental, poder apoyar ese proceso. ¿Es distinto? ¿Tiene alguna diferencia la pérdida, por ejemplo, de una mamá con la de un hijo o un familiar, a lo mejor que no es más directo? Evidentemente me imagino que las más dolorosas son papá, mamá, hijo. Yo creo que por ahí es Sí. como lo más doloroso, ¿no? Sí, la verdad es que eso depende mucho del vínculo. Ya. Porque, por ejemplo, tú puedes tener a tu madre, pero no te relacionas generalmente con ella, pues no se visitan, no se hablan. Ah, Entonces, claro, tiene que ver mucho el vínculo, la calidad del vínculo, Ya. de la cercanía que tienes con ella. Entonces, de ahí y también va a impactar la circunstancia, pues, ¿cierto? En cómo esa pérdida ocurrió. Claro. Porque es distinto, por ejemplo, no sé, perder a tu madre, con la que tienes un vínculo muy cercano y estrecho, en un accidente, Claro. por ejemplo, de tránsito, a perderla, por ejemplo, por, no sé, un cáncer en donde, ¿cierto? Esto ya de alguna forma está como dicho de que va a partir. Entonces ahí está la gran diferencia. Claro, ahí Sí. son distintas las situaciones, claro, porque de alguna manera me imagino que también ahí uno va tomando, por ejemplo, si en el caso de una enfermedad catastrófica, entre comillas, te da cierto tiempo como para hacerte la idea. Efectivamente, De que como que se va viviendo un poco el duelo en Claro. la medida que va ocurriendo esa enfermedad. O te va golpeando esa realidad que en algún momento va a Efectivamente. llegar, tenés que hacerte la idea. Efectivamente. Pero cuando es un accidente o un ataque cardíaco, una pérdida repentina, me imagino que eso debe golpear mucho más fuerte, ¿o no? Sí, porque es algo inesperado, pues, es como muchas cosas inesperadas en la vida. Por ejemplo, distinto que a ti te digan, David, no sé, tu carta de despido es de aquí al 31 de junio. Claro. A que de la noche a la mañana te digan, sabéis que mañana mejor que no vengas, porque te fijas, el impacto va a ser distinto. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo abordamos esto dentro de los pacientes? ¿Hay algún proceso? ¿Va a depender de la persona? Cuando ustedes asisten a un paciente que ha tenido una pérdida, vamos a ampliar un poco más el abanico de un hijo, un papá, una mamá, con un vínculo muy cercano, muy doloroso. Eso duele, es una herida que está ahí diario, desde que se amanece hasta que, ¿verdad?, uno se va a acostar. ¿Dónde está el trabajo de ustedes? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo se aborda? Bueno, la verdad es que dentro del proceso terapéutico, cuando recibimos este tipo de personas que están viviendo un duelo, obviamente mantienen atenciones con lo que es psiquiatra, psicólogo, si es necesario también terapeuta ocupacional, trabajador social. La verdad que es interdisciplinario el trabajo que se va haciendo con la persona, desde una acogida obviamente, desde el proceso en el cual ella está viviendo en el momento. ¿Cuánto dura un duelo? Yo creo que esto va a variar mucho también, ¿ah? Va desde el vínculo, la persona, la fortaleza interna, los problemas que tenga de atrás. Sí, la verdad es que eso Es muy variable, es relativo. muy variable, como decías tú, David, desde el vínculo que pudieron haber tenido con la persona, de cosas quizás que vienen de atrás un poquito, arrastrando. Es muy relativo. Hay personas que quizás en 6 meses consolidan un duelo, hay otras personas que se demoran muchísimo más. La verdad que no hay un tiempo fijo para decir, ¿sabes qué? Tú en un año ya deberías tener como un duelo resuelto. La verdad es que no. Sí. Hay ahora también aportar, por ejemplo, lo siguiente, no sé, pues, por ejemplo, si uno en un año las esferas de tu vida, por ejemplo, el trabajo, en el ámbito laboral, perdón, lo social, en el ámbito de la amistad, de la relación de pareja,
Si esas esferas aún están afectadas por esta pérdida es porque algo está ocurriendo y algo hay que sanar. Ya. Porque de alguna manera también el tiempo debería, la persona que tuvo una pérdida debería ir como procesando o aceptando esta nueva realidad. Ya. Entonces poco a poco te deberías ir como integrando de nuevo a lo laboral, en lo social, en tus vínculos de amistad. ¿Te fijas? Entonces, eso se debería ir recuperando. Entonces a lo mejor podría ser también como una medida, ¿cierto? A considerar. Tratar de volver a la realidad, a la Claro. rutina. Exactamente. Claro. Quería tomar las palabras de Marcelo de que el duelo se va integrando, no es que los duelos se superen. Cuando dicen, pucha, ¿por qué no has superado un duelo? Llevas tanto tiempo. Efectivamente se van integrando todo lo que conlleva la pérdida de un ser querido. Claro. ¿Qué mensaje le podemos entregar a quienes están como red de apoyo? Entendiendo, por ejemplo, que a un familiar le cuesta más superar y que no queremos que ese familiar caiga en una depresión. ¿Qué mensaje le podemos entregar a quienes están en nuestro entorno, nuestros amigos, la familia, que ven que esa persona le está costando mucho asimilar y salir de ahí y queremos, entre comillas, rescatarlo antes de que caiga en un pozo? ¿Qué mensaje le podemos entregar? Mira, yo lo que generalmente digo es lo siguiente, porque se da la siguiente figura. Por ejemplo, nosotros siempre ante el dolor de otro, de un amigo o alguien más cercano, no sé, lo que hace es como ir e instalarse y empezar a hacer cosas para colaborar Ya. y para que ese sufrimiento no sea tan intenso. Entonces ahí lo que yo siempre recomiendo es primero preguntarle a la persona. Ya. Es mejor preguntarle que llegar e invadir el espacio. Ya. Es como más prudente. acompañamiento. Claro, es mejor acompañarlo, preguntarle. Efectivamente. No sé, ¿de qué forma te puedo ayudar en este momento tan difícil? Claro. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Pero no llegar a instalarse porque... No es bueno tampoco eso. No, es mejor, mejor preguntarlo, más prudente. Desde mi punto de vista... Efectivamente, hay personas que quizás el hecho como de conversar mucho respecto al tema, a la temática, quizás no es el momento para ellos o tal vez no les acomoda mucho el que estén encima de ellos, porque obviamente ocurre, me imagino, que en situaciones como esa la familia se aboca a esta persona que le cuesta de cierto modo llevar este duelo y piensan que por estar encima le están haciendo un favor y muchas veces a las personas quizás le incomoda un poco más. O a lo mejor le estás abriendo más ahí la herida. quizá. Efectivamente, entonces siempre, como decía Marcelo, el preguntar. Yo creo que la comunicación es sumamente importante en este proceso y también validar esa comunicación, que la persona cuando diga, sabes que no es el momento, no quiero conversar sobre el tema, respetar, porque quizás en algún momento sí lo va a querer hacer. Ahora, estas personas que viven un duelo y que les cuesta mucho, nos vamos a enfocar un poquito también ahí en esas personas, y que caen directamente en problemas psicológicos, en un dolor intenso, que les cuesta salir adelante. ¿Hay algún tipo de tratamiento, digamos, aparte de las citas con el psicólogo? ¿Es necesario llegar a usar fármacos? ¿Les pasa eso recurrente? Yo creo que dependiendo de la gravedad, obviamente, del proceso y si es que efectivamente, como dices tú, David, llegan a algo mucho más grave, sí, la verdad que la utilización de fármacos como estabilizadores del ánimo son bastante efectivos en las personas, Ya. ayudan bastante. Yo sé que también hay harto como resquemor respecto a utilizar medicamentos de salud mental, porque muchas personas piensan, pucha, me voy a hacer adicto a esto, no lo voy a poder dejar, Claro. pero cuando se mantienen los controles adecuados, en los tiempos que corresponden y siguiendo las indicaciones que se deben, la verdad que el tratamiento farmacológico ni siquiera quizás va a ser de por vida. Claro. Y en el COSAM, la verdad, como te decía anteriormente, trabajamos con un equipo interdisciplinario, vamos trabajando diversas áreas y ahí de acuerdo a las necesidades que presenten las personas. Oye, ¿cómo abordamos estas fechas? Esta fecha, el día de la mamá, el día de la papá, el día del niño, cuando ha fallecido algún hijo quizás. Son fechas que pueden ser muy extremas, o sea, de mucha alegría, mucho jolgorio, mucho disfrute, como de mucha pena también. ¿Cómo enfrentamos esas fechas que hoy día evidentemente son más comerciales, pero que también nos recuerdan
un momento especial, bueno, como también un momento triste. ¿Cómo enfrentamos esa fecha? Sí, ahí yo creo que un poco lo prudente o sabio sería de alguna forma como hacer estos rituales, como invitar o a través de una fotografía, hablar de la persona. En el fondo es como conmemorarla, recordar los momentos gratos, buenos, etcétera, etcétera. Es una forma tal vez que se pudiera usar. Bueno, ahí dice que estas penitas hay que aprender a vivir con Mm. ellas y que nunca se van a superar del todo. Yo creo que ese dicho es muy certero, ¿no? Efectivamente, se Sí. consolida, de cierto modo uno aprende a vivir con esta pérdida y superarlo que claramente Mm. no es la palabra adecuada. Se recuerda, Ujú. pero con menos dolor. ¿Cuánto es apropiado, o entre comillas apropiado, yo la verdad no sé qué nombre colocarle, o razonable que dure un duelo de una persona con mucho fiat, una mamá, un hermano, un hijo, en qué momento se produce eso de darte cuenta que la cosa está pesando mucho más, la mochila es mucho más grande, o que estás pasando Mm. la barrera ya y vas al camino a sobrevivir, sobrellevar eso? ¿Cuánto dura un duelo, de verdad? ¿Cómo? Sí, una muy buena pregunta y pues yo creo que más que el tiempo habría que poner ojo como a cómo la persona ha ido procesando la pérdida. Ya. En el sentido, por ejemplo, no sé si yo veo que está teniendo como pensamientos o ideas de quitarse la vida o estar pensando como en eso y lo verbalizo, Ya. esos son señales, digamos, son graves, pues, que a las que hay que poner atención. Ya. Entonces ahí yo creo A lo mejor que no que quiere ir al trabajo, se Efectivamente, centra, cuando sus actividades diarias, no no sé, quiere volver a la realidad. ducharse, desea estar mucho más acostado, el trabajo, las amistades, la va Mm. dejando muchísimo más de lado, eso igual hay que tener ojo al respecto. Claro, porque está justamente, digamos, esta barrera entre lo prudente que dura un duelo y luego ya que va cayendo en otra cosa. mm, Y es complicado porque ¿cómo detecta eso la persona? La persona que está viviendo el duelo en decir, no, ¿sabéis qué? Ya, pucha, no sé, pongamos una fecha, ya llevo un mes y esto me está costando mucho, necesito ayuda. Eh, Pero a lo mejor esa persona no se da cuenta de aquello. No va a un Cefam a decir, oye, en realidad, chuta, me está costando un poco, necesito ayuda. No lo verbaliza, se lo deja para ello. ¿Cómo poder hacer esa diferencia? Es decir, no, esto ya de verdad que me está costando mucho, necesito ayuda. Ese timbre de buscar ayuda, de golpear esa puerta, ¿cómo lo hacemos? generalmente son las personas externas, no es la persona que tuvo la pérdida de forma directa. No Son está los, en condiciones de darse cuenta. no, es muy difícil. Entonces, Ya. generalmente son los externos los que es como que le dicen, Ah, ya. oye, pero no sé, Francisco, sabes que mira, ya ha pasado mucho tiempo, sigues haciendo y pensando lo mismo. Ya. Generalmente es como el externo el que se da cuenta, ¿Te parece que busquemos ayuda? le hace sonar la campanita claro, a la persona que tuvo la pérdida de forma directa. O sea, la persona no El- se da cuenta. Sigue justamente en ese abismo, en ese hoyo. Claro, claro. Claro, no está en condiciones de darse Ujú. cuenta de lo que le está pasando, quizás. Es que hubo un quiebre pues en su... Hay un quiebre y una desconexión Ah. también quizás con las emociones que está sintiendo en esos momentos, poder también asumir también la situación es bastante difícil y como decía Marcelo, generalmente siempre es un externo el que generalmente prende estas alertas, pero también hay personas que de cierto modo ya cuando la situación para ellos es como demasiado insostenible, sí piden ayuda. Hay personas que ya cuando el dolor que ellos manifiestan, esta pérdida de las actividades diarias, esta pérdida también muchas veces pasa a pérdida de trabajo al respecto, muchas licencias médicas que también ocurre bastante, eso va mermando un poquito y eso también hace ahí
poder recurrir a la ayuda. Bueno, yo creo que aquí cualquier tipo de ayuda siempre es buena. A lo mejor hay gente que se va a refugiar en sus amigos, en su familia. A lo mejor el que es un poco más ligado a la iglesia o alguna religión se va a apoyar también con su comunidad. El que no tiene una mirada distinta, a lo mejor va a buscar un profesional, un psicólogo. Debe ser muy variado eso, ¿no? ¿Les pasa a ustedes que es variado? Sí, porque hay personas que, por ejemplo, atraviesan el duelo en comunidad. Ya. Y que eso yo lo he visto en la atención clínica y se refugian, por ejemplo, en su iglesia. Claro. Y ahí, en esa asociación con los otros, se da este acompañamiento y claro, y efectivamente la persona atraviesa un duelo de forma mucho más, no sé, saludable, por decirlo de alguna manera. Claro. En donde las esferas que yo te comentaba al principio no se ven tan afectadas. Claro. Sí, efectivamente la compañía, las congregaciones, claramente que siempre van a ayudar. Las creencias. Claro. Claro, es distinto a una persona que a lo mejor cree en que existe, bueno, aquí voy a ir para otro lado, cree que existe, no sé, un Dios y se va a refugiar en eso. Claro. Entonces va a tener siempre presente esto, de que existe algo y que ese ser querido está en presencia de él. Entonces eso hace mucho más llevadero el duelo, la pérdida. Bueno, en el caso de ustedes, sabemos que las personas no van directamente al COSAM, sino que el COSAM atiende por derivaciones. Entonces, el consejo sería, alguna persona que a lo mejor está viviendo algún duelo, alguna situación compleja, emocional, netamente acudir al CEFAM, entiendo. Entonces, por ahí sería. Efectivamente, las derivaciones que nos llegan a nosotros a COSAM son tanto del CESFAM, también nos llegan de los hospitales cuando pesquisan quizás en urgencia, cuando ya es algo muchísimo más grave, llega la derivación hacia nosotros. Claro. Bueno, hay varias situaciones de cómo se deriva esto, cómo se conlleva el dolor. Yo la verdad que espero que esto que hemos conversado, si alguna persona está viviendo una situación similar, compleja, le ha costado. Yo conozco casos que, por ejemplo, mamitas que han perdido a sus hijos, es un dolor pero tremendo, diario, y te lo verbalizan a diario. Cada oportunidad que tú conversas con esas personas, te lo verbalizan y te lo dicen, que les sigue costando, les sigue doliendo mucho, y estamos hablando de que han pasado 5, 10, 15 años. Como otras personas que llevan, entre comillas, el karma un poquito más por dentro, ¿verdad? Sí. Invitar a alguna persona que si de alguna manera lo está pasando mal, busque ayuda. Yo creo que también ahí golpee de alguna manera esa puerta, esa ayuda. Muchas veces, sobre todo en el caso de los hombres, somos como bien reacios, incluso a ir a un doctor. Mucho más nos va a costar buscar ayuda psicológica. Sí, ¿Qué mensaje le podemos decir ahí a esas personas que les cuesta un poquito? Bueno, como bien dice David, los hombres somos los menos consultantes. Y ahí yo creo que, no sé, la familia, que juega un pilar fundamental y muy importante, es como estar alerta a los cambios que pudiesen darse ahí en el núcleo familiar. Y como lo que te decía hace un rato atrás, a veces somos nosotros los externos los que tenemos que estar como motivando, incentivando a que tal persona vaya, o familiar, o amigo. Yo creo que va por ahí. Yo creo que también la invitación es a no tener miedo a consultar. La verdad que trabajar en salud mental uno todavía se enfrenta bastante a ciertos sesgos respecto a que va a psicólogo, va a psiquiatra, está loco, claro. Pero visualizar también la salud mental como un factor sumamente importante y que uno no siempre va a tener las herramientas para poder afrontar todas las situaciones. Y son en estos momentos cuando es factible el poder solicitar ayuda. La salud mental, tanto como la salud física, no sé, una diabetes, una hipertensión, son tan significativos como lo que es la salud mental. Entonces, no tener miedo a solicitar ayuda al respecto, porque es sumamente válido y eso también habla del autocuidado que también pueden tener las personas consigo mismas.
Oye, qué bueno que de un tiempo acá hablemos harto de estos temas de salud mental, ¿ah? Porque yo te digo, yo hago radio, lo conversamos fuera de micrófono de los 13 años, y hace 10 años atrás nadie tocaba estos temas. No eran temas salud mental, no. Es que son tabú, Claro. son tabú. Hablar de una depresión, hablar de una esquizofrenia, claramente no es algo que uno tiene como muy incluido en su lenguaje. Hablábamos de hechos depresivos cuando, no sé, una persona se suicidaba, no, estaba depresivo. Tenía una depresión endógena, qué sé yo. O sea, ahí recién veníamos a abordar el tema de la depresión cuando ya llegaba a un límite, lamentablemente, una persona que se quitaba la vida. Pero hoy en día no, hoy en día incluso el presidente Boric, tiempo atrás, ¿verdad? Cuando era presidente también él dijo, no, yo soy presidente y también tengo psiquiatra, me trato. O sea, la verdad que Poder hablarlo, la eso. verdad que también ayuda muchísimo a sacar el estigma respecto a lo que es la salud mental. También, no sé, CESFAM también cuenta con su programa de salud mental, entonces también hay hartas estrategias que ahora están abiertas respecto a tratar lo que es la salud mental. Extraordinario. Chiquillo, en honor al tiempo veníamos por 10, 15 minutitos, llevamos casi media hora, mira cómo se nos pasó. Así es. Entrete. Oye, yo los dejo cordialmente invitados, más adelante si tienen otro temita, encantados ustedes llegan a su casa. Qué bueno también hablar de estos temas que causan de alguna manera, que nos provocan de alguna manera o nos animan a abrirnos un poco estos temas como es justamente el duelo de un familiar. Lo centramos ciertamente en la pérdida de las mamitas, pero la verdad que esto apunta, es transversal a cualquier familiar directo que uno tenga un vínculo, como lo decía en este caso Marcelo. Ahí va a doler, siempre va a doler y es una espinita que va a quedar ahí. Yo comienzo a despedirme con usted, Javiera. Ahí los micrófonos son todos suyos. Invítenos a las personas que de alguna manera tienen algún dolor, alguna penita, algún problema no resuelto, a que se abran, toquen esa puerta, busquen ayuda. Efectivamente, gracias David. Primero que todo, darte las gracias por este espacio para poder hablar de estos temas y dejamos invitada también a la comunidad a que pueda asistir, a la familia también cuando pesquisen que algún familiar necesita ayuda, no duden en acudir. Como equipo acá de COSAM, Rinconada, Calle Larga, estamos con muchas ganas también obviamente de poder ayudar y apoyar en todos estos procesos. Maravilloso. En el caso suyo, Marcelo, ahí los micrófonos son todos suyos. Sí, bueno, destacar también, además del COSAM, que es el lugar donde trabajamos, pero también yo creo que es importante destacar la función de la atención primaria, en este caso de los CESFAM, porque son la primera línea y que se anima, además que los CESFAM tienen como finalidad que es promover la promoción y la prevención. Entonces, también es una buena puerta de entrada. O sea, hay que acudir al CEFAM, de todas Sí. maneras, esa es la primera puerta de entrada, ¿verdad? Sí, atención primaria. Eso, estaba sacando una fotito ahí también ahí para las redes sociales. Bueno, yo los despido, muchas gracias, quédense ahí nomás, vamos a ir a una pausa comercial para poder hacer ahí el break en esta nota. Agradecerle estos minutos acá en Radio Rinconada, siempre es importante también conversar de estos temas que son tan pero tan importantes para la ciudadanía. Así que estén muy bien, un abrazo grande, cuídense mucho. ¿Ya? Gracias, A igualmente. ti. Nosotros hacemos un breve alto en las noticias, por supuesto a través de su radio Rinconada. Vamos, por supuesto, para despedir a nuestros grandes amigos. Luego más informaciones en vivo y en directo a través del 107.3.